Hoy con un tema importante, sin duda. Primero saludar a Lucas Hernández Salinas. Gracias por estar aquí con nosotros, Lucas. Buenos días. Buenos días, gracias a tus órdenes. Preparaste un tema importante, la plaza principal. Sí, la evolución de la plaza. La evolución de la plaza. Sí, ¿cómo ves? Sí. Ya le hemos platicado aquí en algunas otras ocasiones, pero la verdad es que cada día se descubren cosas diferentes, fotos diferentes. Una plaza que mucha gente añora de la pérgola, mucha gente que todavía se acuerda del kiosco, mucha gente que le gusta como está actualmente. Sí. Hay de todo, ¿no? Muchas contradicciones, por así decirlo, ¿no? Sí. Sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el mismo tema. Oye, sí. ¿Por qué nos investigaste? Platícanos. Sí, bueno, primero tratar de definir qué es un kiosco, ¿no? Kiosco es una construcción ligera formada por varias columnas o pilares que sostienen una cubierta. Pueda ser abierta de sus lados. Y luego viene lo que es una pérgola. Sí. La pérgola es una estructura arquitectónica conformada generalmente por 4 o más pilares verticales donde se apoyan unas vigas horizontales unidas por los lados, ¿no? Y bueno, ya entrando en lo que es la parte medular de los cambios que ha tenido al interior de la plaza, debemos de abarcar generalmente pues todo, sí, para llegar a la parte que nos vamos a concentrar en la misma. Y bueno, decirte que ya lo hemos comentado, la plaza abarcaba hasta donde está la presidencia municipal. Ahí se hacían corridas de toro, se hacían enfrentamientos entre jinetes, sí, usaban una especie de lanzas, carrizos o materiales propios de la región y se hacían una especie de peleas entre jinetes, ¿no? Y claro que el que caía pues es el que perdía, ¿no? Más o menos en esa época podemos decir que en el siglo XIX se armó la cuadritura, ajá, de lo que finalmente es la plaza, en este caso la Plaza Constitución. Y bueno, sabemos también, y lo hemos comentado, que en 1813, por decreto, uno de los decretos, todas las plazas de las ciudades o villas de todo el país, en ese entonces de la Nueva España, todas deberían de llamarse Plaza Constitución. Ahí el nombre, ¿verdad? El ¿Qué nombre, año? En 1813. Correcto. Sí, si tú te fijas, vamos a hacer un comercial, ¿verdad? Sí, hay un grupo de taxistas que se llama Sitio Constitución, sí. Precisamente en relación al nombre Así de la plaza, ¿no? Y ha tenido muchas modificaciones. También han cambiado los nombres, Gilberto. En la época de la colonia española se llamaba Plaza Real, uh-huh, así como la calle Centenario, que antes se llamaba Calle Real. Sí. En ese entonces era la Plaza Real. Ya en la época de la independencia se llamó Plaza La Libertad o Plaza de Armas. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando vamos a San Luis Potosí, se ubica mucho la plaza. Vamos a la Plaza de Armas, está cerca de la Plaza de Armas. Así es. Aquí también, sí, en la época de la independencia, se llamó, tuvo un nombre semejante. Plaza de Armas. Plaza de Armas. Que también se llevó ya Plaza Constitución, me imagino que en San Luis Potosí también, ¿no? Posible, sí, de hecho el nombre real es Plaza Constitución, que antes se le llamaba Plaza, pero por el común de la gente así se le sigue conociendo. Igual, ¿no? Como en la Ciudad de México, que la plancha del Zócalo, uh-huh, le siguen llamando la plancha de la Constitución o la Plaza de la Constitución. Sí, por lo mismo de que son las generalidades que así esto se enmarca a nivel nacional. Y pero es hasta 1868 cuando finalmente se le nombra o se le empieza a nombrar como Plaza Constitución. Uh-huh. Sí, o sea, en tal fecha, en 1813, se determina que así se va a llamar y es hasta en 1868 cuando ya finalmente Plaza Constitución. Así es, uh-huh, así es. Y ya se han hecho algunas modificaciones, pero también ha habido algunos eventos muy importantes. Por ejemplo, en 1872, ajá, un grupo de afrancesados, porque se vestían a la usanza de la época, uh-huh, de Francia, de la relación que tenía el porfiriato o Porfirio Díaz con Francia. Entonces aquí un grupo de afrancesados se reúnen en lo que es la parte sur de la Plaza Constitución
y colocan 6 ceibas. Desgraciadamente nada más está una y una está enferma ya actualmente. Entonces, 6 ceibas. 6 ceibas que fueron traídas de San Diego por Rafael Alpando. ¿Y cuántas quedan? 2. Una de ellas está ya enferma. Una de ellas prácticamente está enferma. Y bueno, ahí se colocan estas ceibas. ¿En qué año? Esto fue en 1872. Entonces no nada más es el árbol de la Plaza Independencia el que sabemos la edad exacta, ¿no? Sino también de esos árboles, ¿no? Sí, tenemos pero también, si tú te fijas, los árboles milenarios también se conocen las fechas. Las fechas. O sea, tenemos 3 árboles, bueno, a nivel nacional ya sabemos que son los más antiguos. Uno de ellos, Maximina, de 1650, que se encuentra en Los Peroles. Sí. Que está documentado que ese es el la más cantidad antiguo. de años. Sí. Y también ahí en la plaza hay otra parte en la zona poniente. Sí. Digamos que, pues, como dice, Es para ser comerciales, poniente. a espaldas del taxi, de los taxis Constitución, pues está una parte que dice uno, aquí está muy raro. Sí. Pues nomás falta un panda, ¿no? Que pongamos ahí, ¿no? Debes de pintar un panda ahí. Ahí hay unos bambús. Unos bambús, sí. De hecho, esos fueron traídos en 1900. Hay una foto ahí de los bambús, ¿no? No sé ¿En qué año se plantaron? En 1900, por el señor Ogata, que era japonés, y la embajada japonesa los donó a Río Verde. Ah, mira. Y bueno, fueron colocados, como dices tú, en la parte poniente. Sí, ahí están. Fueron colocados en la parte poniente, y bueno, al fin de cuentas forma parte de, pues ya de nuestra historia, ¿no? Así forma es. Parte ¿Y han de sobrevivido los bambús? Han sobrevivido. No crecen muy alto, por lo visto, ¿verdad? No, es el máximo que se tiene, ¿no? Como los vemos tal cual. Así Inclusive en los años anteriores, estamos hablando posiblemente de unos 3 años, 2 o 3 años, se estaban secando, Gilberto. Unos de ellos ya se estaban secando, pero pues por ahí Plazas y Jardines se abocó los revivió. A tratar de que... Muy bien. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, en uno de los... en una de la época también, Antonio de Quesada y Pando, que es con ese, Quesada, Quesada con ese. Y no es doctor, o no fue doctor. Él donó unas bancas en 1884, 36 bancas que fueron donadas y colocadas. Ya no existen, ¿verdad? Sí, no, pero claro. sí tenemos el dato histórico, y bueno, fueron colocadas ahí. Y también comentarte, Gilberto, que en la época de la Revolución Mexicana, en la plaza principal, como se le conocía, fueron colgados personas que anduvieron en la lucha de la independencia. ¿Sí? Ahí fueron colgados. Eso no me lo sabía. Se habla de alrededor de 3. De hecho, esta información nos la facilitó un hijo del Chino Robledo. Nos la facilitó hace algún tiempo, en donde me parece que el abuelo era... él participó, no recuerdo de qué manera, pero él participó y finalmente fueron colgados alrededor de 3 en unos mezquites que había ahí en la plaza, ¿no? ¿Había mezquites? Había algunos mezquites y ahí fueron prácticamente colgados, ¿no? También, fíjate que tenemos unos datos curiosos, en donde se menciona que el primer kiosco fue un kiosco improvisado. O sea, que no era el kiosco real. Tenemos una teoría histórica respecto a que hubo un kiosco improvisado antes de que llegara el real, y que ese kiosco fue desarmado y una parte fue llevado al taller de los Cedillo, que se encuentra pues prácticamente que por cierto falleció el señor Cedillo hace menos de 15 días, no lo comentamos aquí. Qué bueno que lo retomas. Es un taller de herrería famosísimo. Sí, yo creo que es el único que en ese sentido que tenemos, que queda aquí en la región. Sí, de hecho mucha gente del campo viene a afilar todavía, sus machetes. Los domingos está abierto. Cualquier negocio de herrería cerraría los domingos. Está abierto. Con mucha gente ahí. Bueno, de hecho viene gente del campo. Trae sus adadones, sus arados, y vienen y los afilan ahí. Entonces, pues qué tristeza que esté pasando esto. Estas cosas son de Dios, ¿no? El hecho de que uno viva y uno muera, pues al fin de cuentas
Dios es que decide, ¿no? Así es. Decide en nuestras vidas. Por supuesto, pero sí recordamos al señor Cedillo, que falleció recientemente. Ya estaba, digamos, jubilado de este taller, pero pues él por muchos años estuvo ahí. Incluso fue maestro de, si mal no recuerdo, fue maestro también de la secundaria Benito Juárez. Sí, dio clases. Del taller de estructuras metálicas. Sí. ¿En cuál estuviste? Ahí estuve, pero él no me dio clases. ¿En estructuras metálicas? Sí, en estructuras metálicas. Muy bien. ¿Qué más? Sé hacer puertas y ventanas, no sé qué. Bueno, sí sé hacerlo, pero ya no lo hago. El kiosco, ya el kiosco como tal fue donado en 1902 por parte del gobernador del estado, Blas Escontría. Él donó el kiosco, ya sabemos, de la época del Porfiriato, que fue traído aquí y aquí fue instalado como tal. Retomando esto, otra de las cosas, y que lo hemos comentado, Gilberto, que en la misma plaza se llevaba a cabo el mercado. Ahí estaban las lonas, y fueron los inicios del mercado, que ya en 1950 Pedro Hernández de la Vega, el presidente municipal de ese año, cambió el mercado que estaba en la Plaza Constitución, la cambió a lo que es hoy el atrio de la iglesia, finalmente se construyó en 1959, que se construye, es donde ahorita está, pero en un tiempo el mercado estuvo en la Plaza Constitución. Y ya, retomando esto, seguimos con los cambios que se dan al interior de la Plaza Constitución. Y durante la época de Ignacio, como presidente municipal, Ignacio Maldonado Suárez, quien fue presidente de 1953 a 1955, se propone la reconstrucción de lo que sería la plaza, pero en este caso quitar el kiosco. O sea, quitar el kiosco y poner una pérgola. Y la pérgola, se construye y queda de manera semicircular o de media luna. Mira, ahí la podemos apreciar. Sí. Gracias a Rodolfo, que nos está apoyando. Ahí se puede apreciar cómo estaba, en este caso, la pérgola, ¿no? ¿Se construyó cuándo? En 1955 prácticamente. Y ahí se arregló el piso, se puso mosaico, se pusieron bancas. Ahí mismo se construye el pedestal de lo que es donde se coloca el asta de la bandera. Si tú te fijas, enfrente de la presidencia municipal tenemos el asta bandera. Pues ahí está, mira, se ve en la foto. ¿Te fijas? Sí, entonces... es que te tapa la cámara. Sí, me tapa. Sí. Entonces, en esa época, en 1955, se coloca la asta. Y ya después se hacen adecuaciones y todo ello, pero en ese momento se da esto. Oye, ¿investigaste dónde quedó la placa? No hemos investigado. Hay una fotografía, de hecho la tenemos en el archivo histórico, de lo que era la placa, de lo que fue la construcción de la iglesia, de la presidencia municipal. Desgraciadamente la quitaron, ¿verdad? Pero tenemos la fotografía, fíjate. Pues sí, pero la placa se la volaron, ¿no? Yo creo. Ojalá y se mande a hacer, o sea, lo bueno es que se conserva. Correcto. Se conserva, ándale, y la forma. Entonces, se puede mandar a hacer en bronce y colocarla, aunque sea por un lado, ¿no? Correcto. Y ya retomando, en ese entonces se colocan mosaicos, se colocan bancas, y lo más importante es que estos trabajos los inician dos de los doctores. El doctor Daniel Gama Silva y el doctor J. Isabel Haro Sánchez. El doctor J. Isabel Haro Sánchez era un poeta. Sí. Él escribió poemas. Inclusive la familia tiene los poemas todavía. Ya hablamos con ellos para que nos hicieran favor de una copia. Pero también él, fíjate la visión que tenía. Él diseñó, Gilberto, la pérgola. O sea, él dijo, vamos a hacer estos pilares y vamos a hacer la pérgola. Así. Fue una idea del doctor Haro. O sea, que el sincero arquitecto, ¿no? Sincero arquitecto, aparte que era poeta, ¿no? Sí. Entonces, él diseña lo que sería esta magna obra. Y el kiosco,
Al momento de quitarse, uno de los exgobernadores del estado se lo lleva al Lago Azteca. Se lo lleva al Lago Azteca y prácticamente después de que se quita y se coloca la pérgola, esa parte se va hasta Tancanguis de Santos. Allá se encuentra el kiosco, el original. De hecho, nos comentan que hay una placa donde dice que fue donado. Fue donado, no. Que fue donado. Lo arrebataron. Sí, pero ¿Y está público este kiosco? Me dicen que está el kiosco en la plaza. Ah, en la plaza. Y que ahí viene una plaquita donde dice donada por de hecho, quien nos comentó esto fue Alfonso Arteaga. Ah, él es poeta, Hay que ir a Tancanguis a ver la placa, sí, ¿no? él estuvo por ahí y él nos hizo ese comentario. Pues nos lo quitaron más, se lo llevaron para allá. Un exgobernador. Sí. Ahí luego te digo quién. Sí, luego vemos quién es. Y ya en la época ya moderna, sí, podemos decir ya del 2000, antecitos del 2000, que es prácticamente cuando estaba Salvador Izar Noemí, quien prácticamente derriba muy discutido, ¿verdad? Sí, de hecho hubo manifestaciones, hubo una serie de problemas muy graves. Finalmente es destruida la pérgola, se destruye la pérgola y queda la explanada tal y como la vemos actualmente, ¿sí? Y queda inconclusa la obra porque la intención de esa época era colocar 4 fuentes, ¿sí? Una en cada esquina, por así decirlo, que no está precisamente en las esquinas, pero no en 4. Nada más se deja una, pero ya finalmente en lo que es la primera administración de Ramón Torres, ahí prácticamente ya todas se concluye. Y es en este momento cuando prácticamente queda ya lo que es la Plaza Constitución, sobre todo la parte central, así es, como está prácticamente. Pues de las que más han tenido cambios, ¿no? Ha tenido muchas evoluciones, por ejemplo la de Ciudad Fernández, pues no ha tenido, al menos que yo sepa, desde su kiosco a principios del siglo pasado, nada. No ha habido cambios, entonces yo supongo que sí, por lo que tú preguntas. Yo creo que sí, por lo menos aquí en la región, es el centro de la plaza que ha tenido muchas modificaciones.